Primera carta a Timoteo, capítulo 4. Todo el capítulo 4 vamos a darle lectura. 16 versículos. Sé que es un poquito largo, pero vamos a esforzarnos, ¿está bien? Para entender todo el contexto de lo que hoy vamos a hablar. Primera Timoteo 4, yo leo el primero y vamos así uno a uno y todos nos unimos en el último versículo. Dice así la palabra de Dios. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. ¿Ustedes? Prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Desecha las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate para la piedad. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos. Esto manda y enseña. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Ocúpate de estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. ¿Juntos? Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Amado Señor, rogamos que a través de tu palabra te podamos oír. Que a través de tu palabra tu Espíritu Santo nos hable y a través de estas líneas, Señor, que hoy meditamos, que hoy vamos a estudiar, a reflexionar. Dios, si hay algo que nosotros tenemos que corregir, si hay algo que tenemos que cambiar y hacer a un lado, no solamente de nuestras acciones, sino especialmente de nuestro corazón, nuestras actitudes, amado Dios, con la ayuda de tu Espíritu, cámbianos, transfórmanos. Tenemos la humildad suficiente para decir, examina mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad. Y si esto es así y a través de tu palabra me lo enseñas, que no salga igual, sino que Dios salga cambiado, transformada mi manera de pensar y alineándome a tu voluntad. Esa es mi oración en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Yo quiero hablarte del tema, el título sería, sé ejemplo, sé fuego. Sé ejemplo, sé fuego. Tomado de esas dos frases que el apóstol Pablo escribe a Timoteo y le dice una de ellas que es súper conocidísima y no es un mensaje exclusivo para los jóvenes, aunque siempre casi se enseña allí. Sé ejemplo a los creyentes. Porque Pablo le dice a Timoteo, ninguno tenga en poco tu juventud. Levanta la mano todos los jóvenes. Todos somos jóvenes. Depende desde qué perspectiva lo veamos, ¿verdad? Si nos comparamos con Matusalén, todos somos jóvenes. Entonces, es una verdad. Y Pablo le dice a Timoteo, ninguno tenga en poco esa juventud, más bien, sé ejemplo. Lo siguiente que le dice después de eso es, aviva el fuego del don que ha sido puesto en ti.
Por eso es que de ahí tomo ese tema. Amados, Dios quiere que usted y yo seamos ejemplo, que seamos fuego. Y que si hay algo en nosotros que está equivocado, podamos decir con humildad, Señor, cámbiame. No somos perfectos, somos perfectibles. Y yo creo que el Señor hoy quiere hablarnos. ¿Está bien? ¿Usted tiene un corazón listo para escuchar? Yo quiero empezar diciéndole, todos somos ejemplo. Mira que tienes al lado, tú eres ejemplo. Todos somos ejemplo. Todos, sin excepción, somos ejemplo. El problema es que no siempre somos buen ejemplo. Pero ejemplo, todos somos. Podemos ser un ejemplo de lo que no debe ser un cristiano. Podemos ser un ejemplo de lo que no debemos hacer. Yo espero que no sea así el caso. Lo que Dios quiere es que seamos ejemplo en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Pero lo primero que quiero decirte es que todos somos ejemplo. Pero tenemos que meditar y reflexionar fríamente, porque eso nos cuesta trabajo a veces. Cuando se trata de ver a otra persona, somos implacables y claramente vemos y decimos, esa persona es mal ejemplo. Pero cuando se trata de mirarnos al espejo, a veces somos muy condescendientes. Nos disculpamos, nos eximimos de culpa y asignamos responsabilidades a otros y decimos, es que acá, es que allá. Y no somos tan duros con nosotros como lo somos con otras personas. Ahora, yo no estoy llamando a que tenemos que ser igual de implacables con nosotros, pero lo que la palabra de Dios nos dice es, si tú te atreves a mirar a otro, mírate a ti mismo. Antes. Eso tenemos que hacer. Y usted y yo, cada vez que nos acerquemos a las Escrituras, tenemos que dejar de disculparnos y tenemos que cambiar. Amada iglesia, la palabra de Dios siempre nos quiere transformar. El día que usted diga, no tengo nada que ser transformado, es porque usted debiera estar ya en el cielo. Pero mientras usted camine aquí en la tierra, siempre habrá algo que el Señor quiera transformarnos. Y si usted y yo no lo podemos ver, entonces hay un problema. Necesitamos unos lentes nuevos. Necesitamos humildad. Necesitamos acercarnos a la palabra desde una humildad y decirle, Señor, yo sé que hay algo en mí que no está bien. Muéstramelo. Y eso requiere madurez. Levante la mano al que le gusta que le señalen sus errores. No es fácil. En realidad a nadie nos gusta. Muchos preferimos, a lo mejor por la experiencia, por los años, por la madurez, por el temperamento y el carácter, sí preferimos que nos los digan, porque mejoramos. Por eso es algo que vamos aprendiendo con el tiempo. Pero así que vayamos caminando por la calle y digamos, ¡hey! Díganme mis errores, no es algo que te guste. No nos agrada. Pero aprendemos que eso es bueno. Y la palabra siempre nos va a mostrar algo que corregir. Por eso la Biblia dice también, en esta misma carta, pero en el capítulo 3, en la segunda carta, capítulo 3, versículo 16, toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir, a fin de que el hombre de Dios sea preparado para toda buena obra, sea cabal, sea maduro. Entonces la palabra de Dios no es que su intención siempre sea hacernos papilla, pero la intención del Señor es que seamos cada día perfeccionados, porque eso me conviene a mí y te conviene a ti. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, en primer lugar, iglesia, el primer llamado urgente que encontramos en esta porción de las Escrituras es despierta. Si se durmió el de al lado, dale un codazo y dile despierta. Apenas empieza el pastor, no puede ser que ya te estés durmiendo. Tenemos que despertar, iglesia. Los primeros versículos, el apóstol Pablo nos está platicando, o más bien le está platicando a Timoteo. ¿Quién era Timoteo?
Un hijo, un verdadero hijo en la fe para Pablo. Había sido un discípulo. Él era hijo de un padre griego y de una mujer judía. Y su abuela también había sido judía, temerosas de Dios, verdaderamente creyentes que instruyeron a Timoteo en la palabra. De tal manera que Pablo en alguna ocasión menciona esa fe que estaba en ti y en tu abuela y que ahora en ti es verdadera. Timoteo era un hijo en la fe, no solamente discípulo de su familia, sino especialmente Pablo lo tomó, lo discipuló, lo instruyó y no solamente le llamaba, ay, es un buen cristiano, él le llamaba hijo. Pablo tomó a Timoteo como hijo. Y estas palabras que están escritas aquí están dirigidas desde la calidez de un padre a su hijo. Amados, ¿qué padre no corrige a sus hijos? La misma palabra lo enseña. El padre corrige. El padre que no corrige, que no castiga, que solo consiente, malcría. Dios no nos malcría. Hay algo que te quiero decir. ¿Cuántos saben que Dios suple tus necesidades? Es verdad, Dios suple tu necesidad. Dios te cuida, Dios te ama. Pero a Dios también le interesan que los principios de su palabra los vivamos. Detrás de la palabra de Dios hay principios que el Señor quiere que usted y yo aprendamos. Y como buen padre, Él le interesa más que tú camines en sus principios que suplir tu necesidad. Te voy a decir por qué. Porque si Él suple tu necesidad sin trabajar en tu corazón para que guardes su principio, lo único que estaría haciendo es malcriarnos. Cuando un padre suple la necesidad sin educar, sin guiar, sin formar carácter en un hijo, solo lo malcría. Papá, quiero esto, necesito esto. Ah, sí, hijo, toma, te lo doy. Si usted y yo solamente nos la pasamos supliendo necesidades y no estamos tomando el tiempo para enseñarle principios a nuestros hijos, solos los estamos malcriando. Y eso es lo que esta generación ha pasado y ha vivido. Los padres tal vez equivocadamente, no porque sean malvados, sino porque tal vez en esas carencias simplemente de la palabra de Dios, se ha dedicado esta generación a trabajar todo lo que pueda para que mi hijo no viva las carencias que yo viví. Y me dedico a suplir sus necesidades, pero no he tomado el tiempo de corregir, de formar principios, de enseñarle y decir, esto no se hace, esto sí se hace. Y cuando solo suples necesidades y no enseñas principios y corriges, malcriamos a los hijos. Vaya de pasada, ¿por qué digo esto? Porque el apóstol Pablo no malcriaba a Timoteo. Pero no era su papá, no era su padre natural, pero sí espiritual. Y Timoteo le chillaba a su papá. En algunas ocasiones tú podrás leer que el apóstol Pablo le escribe a Timoteo y le dice, ¿cómo me acuerdo de tus lágrimas cuando te dejé en Éfeso? Porque Pablo dejó a Timoteo, su hijo en la fe, que se quedara a pastorear una iglesia en una ciudad llena de idolatría y de filosofía. Se parece a hoy, nuestros días. Este tiempo está lleno de filosofía y de idolatría. En Éfeso no solamente había un altar a cada dios habido y por haber, sino había un culto especial a la belleza, al cuerpo, como en nuestros días. Había una atención especial a moldear la belleza humana. Eso estaba pasando en esos días. Por eso Pablo habla, y tú lo leíste, habla del ejercicio y habla de la alimentación. Pero él deja claro y dice, hay que tener cuidado porque lo más importante es el espíritu. No está condenando que hagas ejercicio, pero dice, el ejercicio para poco aprovecha, pero dedícate a la enseñanza, a la palabra. Habla de la alimentación y dice, en los postreros días habrá gente que enseña y que prohíba cierto tipo de alimentos.
Y no es el énfasis esto. Lo que Pablo está diciendo ahí, todo lo puedes comer con acción de gracias, pero lo que importa es que estés nutrido de la palabra. Si tú lo notaste, ese es el énfasis de Pablo. Y lo que está hablando en los primeros versículos del 1 al 7 es: Timoteo, hijo amado, ten cuidado, despierta y date cuenta que el tiempo en el que vives es peligroso. Es un tiempo lleno de filosofías y doctrinas engañosas. Es un tiempo donde solamente se habla, se predica y se enseña lo que la gente quiere escuchar. El domingo pasado en la mañana mi esposa hablaba algo de esto. Dice la palabra, va a haber comezón de oír lo que la gente quiere oír. Y habrá predicadores incluso en las iglesias. Y Dios nos guarde. Y a ti te guarde también. Y por eso tenemos que meditar esta siempre. Y no te quedes solo con lo que yo digo, sino si lo que yo digo está aquí y es congruente con lo que está aquí, tómalo. Pero si no, deséchalo. Y si aquí se está enseñando algo contrario a esto, corre por tu vida. Porque le está diciendo Pablo a Timoteo, en los últimos tiempos, la gente va a buscar lo que quiere oír. Y si tú te avientas un clavado en YouTube, ahí puedes encontrar prédicas de todo tipo y tus predicadores favoritos y los influencers favoritos. Chamacos de 17 años que creen saberlo todo, que todavía viven en su casa y que su mamá les lava la ropa y los calzones, con todo respeto. Oh, pero tienen una opinión mundial y lo que dicen todo el mundo lo sabe. Y, influencers sin carácter. Mucho conocimiento, mucha labia, mucha filosofía, pero cero carácter. Y lo que le está diciendo Pablo a Timoteo es: ten cuidado porque hay engañadores. En los últimos tiempos habrá gente que tenga solamente una apariencia religiosa, pero sin sustancia. Y eso es lo que dice el versículo 2. Por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, y empieza a decir, prohibirán casarse y hablarán de diferentes cosas. Prohibirán alimentación, enseñarán filosofías, enseñarán qué hacer, qué no hacer, cómo hacerlo, pero en realidad no están hablando de Jesucristo. Amada iglesia, aquí hay un punto importante. Usted y yo estamos aquí, ¿por quién? Porque Cristo, por Él, porque para Él es todo, por Él y para Él y por medio de Él. Y si aquí se deja de hablar de Cristo y empezamos a hablar de otras cosas, nos empezamos a deslizar. Es verdad que hay temas necesarios. ¿Qué temas necesarios necesitamos cada día oír? Sí, ¿cómo enseñar a los hijos? Es un buen tema. Matrimonios es un buen tema. Las finanzas es un buen tema. La sanidad del cuerpo es un buen tema. El noviazgo es un buen tema. Las amistades son un buen tema. Todo eso es maravilloso, es buenísimo. Pero todo eso debe estar centrado en una persona. Cristo. No en mí. Y el problema es que hoy en día se empieza a centrar la enseñanza en mí, para que yo sea feliz, para que yo me sienta bien, para que yo prospere, para que yo sea un triunfador, para que yo... Y entonces, ¿quién es el centro? ¿Y dónde está Cristo? ¿Solo uso la Biblia de pretexto? Amados, tenemos que tener cuidado. Ahora, esto es lo que está diciéndole Pablo. Ten cuidado, porque en los postreros días va a haber doctrinas engañosas, corazones duros y apariencias religiosas. Gente que aparentará piedad, gente que aparentará espiritualidad. Y no estoy solo hablando de los púlpitos. No estoy solo hablando de los maestros aquí, porque ahí se va nuestra atención normalmente. Decimos, sí hay que cuidarnos de los pastores que predican mal la palabra. Amado, pero también tú y yo tenemos que cuidarnos de ser gente que ocupe ese lugar y está igual. No solamente es la responsabilidad del que está aquí adelante que te predique lo que tú quieres oír.
sino también la responsabilidad del que está sentado de escuchar lo que debes escuchar y no lo que quieres escuchar. Y aquí hay que tener mucho cuidado, porque de esto depende nuestra vida, nuestra eternidad, iglesia. Hoy no faltan voces que distorsionan la verdad, ¿sí o no? Pero no seas tú una de esas voces. Porque a veces tal vez captamos lo que queremos. Entendemos lo que queremos y distorsionamos la verdad y ahí lo andamos platicando con el de al lado. Oye, fíjate que esto y aquello. Tenemos que tener nosotros, aunque tú no seas un predicador o un pastor, tú también tienes que tener cuidado de lo que oyes, cómo lo oyes y cómo lo comunicas. ¿Estás de acuerdo conmigo o solo yo? Tú y yo, todos. Tenemos que cuidar de no distorsionar la verdad. Como creyentes no solo debemos de predicar la palabra desde aquí, sino vivirla. Como creyentes no solamente tienes que escuchar la palabra desde allí, debes de vivirla. Y eso es lo que Pablo le estaba diciendo a Timoteo. Debemos de vivir versículo a versículo. No tenemos que andar buscando, ¿cuál es el tema moderno que anda de moda? Cuando la palabra de Dios nos dice, el fundamento ya está puesto y nadie puede poner otro fundamento. Y el fundamento se llama Cristo Jesús. No hay otro nuevo. No hay algo más moderno. Que sí, hay temas buenos e interesantes. Pero si no estás centrado en el fundamento que es Cristo Jesús, deséchalo. Porque con el tiempo, si vivimos sin fundamentos, vamos a perdernos. Se va a caer todo. Tú y yo tenemos que volver a las sendas antiguas, iglesia. Tenemos que volvernos sólidos, firmes, con un fundamento bíblico, no distorsionado. Tú y yo tenemos que volvernos sólidos como rocas. Por eso Pablo le dijo, el Señor Jesús le dijo a Pedro, ya no te vas a llamar Simón, fluctuante, ahora te vas a llamar Pedro, una roca. Y eso es lo que Dios quiere hacer en nosotros. No que un día esté de superánimo, contento, amando a Dios y amando a todo mundo, y al otro día odiando a todos. No que un día esté animadísimo en la fe y todo, casi estoy flotando. Y al otro día estoy totalmente en el suelo, derribado, dejando la fe. Todos tenemos tiempos difíciles, sí, pero otra cosa es que estemos fluctuando tanto y yendo desde el cielo hasta el suelo. Atravesaremos valles y subiremos montañas, pero sigues avanzando. Y eso es lo que el Señor quiere, que tu fidelidad venza la moda. Dile que tienes al lado, tu fidelidad tiene que ser más fuerte que la moda. ¿Qué está de moda hoy? Que nos vayamos a una iglesia más chida. ¿Qué está de moda hoy? Que hoy, en lugar de prédica, estemos en un antro y se sirva vino. Créeme que hay cosas así. Estaba oyendo de una iglesia en Europa en la cual se cambió a bar. Eso ya había pasado en México hace un tiempo. De hecho, se llamaba bar iglesia. Pero en Europa era literalmente. ¿Por qué? Porque la iglesia quiso dejar de parecer religiosa. ¿Cuántos se incomodan con la idea de parecer religiosos? Tenemos que tener cuidado, porque tal vez eso nos puede llevar a una moda donde perdamos completamente la esencia. Ahora, si hay algo que podamos hacer para innovar, está bien. No hay problema, no tengo nada en contra de la innovación, mientras no se pierda el fundamento. No perseguimos modas, nos mantenemos firmes y sin fluctuar. Ahora, tampoco quiero decir con eso que seamos acartonados y cuadrados. El Señor siempre innovaba.
Él siempre contaba parábolas diferentes y hacía cosas que nunca repetía lo mismo. Los discípulos siempre estaban atentos a qué va a hacer. El Señor es creativo. La iglesia puede serlo, pero tenemos que tener cuidado de que eso sea el centro. Hoy, ¿cómo vamos a innovar? No, aguas. Hoy, ¿qué nos dice Dios? Eso es lo que importa. Y si Dios me dice innova, innovamos. Pero no nos levantamos persiguiendo innovación. Y tú tampoco deberías hacerlo. Dice aquí el apóstol Pablo, esto manda y enseña. Eso dice el versículo número 6. ¿Sí estás ahí? Si eso enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo. Y yo leía eso y decía, bueno, ¿qué de todo lo que dijo es lo que yo tengo que mandar y enseñarle a los hermanos? ¿A qué se refería? Lo que tengo que mandarle y enseñarle a los hermanos es esto. Dentro de esto rescatable, ¿sabes qué es lo que tengo que enseñarles? Que casarse es el plan de Dios. Si hay un chavo al lado tuyo, dile, casarse es el plan de Dios. ¿Por qué lo digo? Porque el apóstol Pablo dice, en los postreros días habrá quien te prohíba casarse. ¿Sí o no dice eso? Pero dice Pablo, enséñale a la iglesia que casarse es el plan de Dios. Ahora, ¿y eso qué tiene de relevancia? Bueno, es que en los días de Pablo, en Éfeso, en esa ciudad, donde había una persecución por la belleza, unas filosofías bien extrañas, ahí se estaba dando que el casarse estaba en desuso. Y se veía mal casarse. ¿Para qué te casas? Eso pasaba antes, ¿verdad? Hoy ya no. Hoy también pasa. Parece que nos está hablando de hoy el apóstol Pablo, porque la palabra es viva. Y hoy hay filosofías y hay enseñanzas donde dice, no te cases, júntate. Total, pues así, ¿verdad? Ves si funciona y si no, pues ya, lo dejas y ya, no hay problema. ¿Para qué te casas? ¿De qué sirve ese papel? No sirve de nada. Y algunos dicen, amén, ya ves, papá, te estoy diciendo. No, dice Pablo, y le dice a Timoteo, enséñale a la iglesia que casarse es el plan de Dios. Y que todo lo que creó Dios es bueno. Y que tú puedes comer lo que quieras, pero con acción de gracias. Eso no quiere decir que le entres a 20 conchas diarias. Lloro y le digo, Señor, gracias por estas conchas, ¿verdad? Porque aquí dice que todo es bueno y que con la oración se santifica. Sí, se va a santificar. A lo mejor el Señor te va a librar de que eso tenga allí salmonela. Pero no le va a quitar el azúcar, las harinas, los triglicéridos y todo lo que nos vamos a meter. Por eso dice, sí, tú puedes comer, come, pero también seamos sabios. Cuidémonos. Esto es lo que está diciéndole Pablo a Timoteo en una cultura, por eso lo recalco, donde todo estaba confuso. Y Pablo usa eso de ejemplo para decirle a Timoteo, aguas, porque como eso hay muchas. Y tendría que haber tomado Pablo toda una carta kilométrica para explicarle cada cosa donde hoy las filosofías se están confundiendo. El simple hecho de cambiar las palabras. Hoy ya no se dice aborto. ¿Sabes cómo se dice? Interrumpir el embarazo. Como si fuera algo que se puede interrumpir. Entonces, cuando cambias la palabra y ya no dices aborto, aborto suena fuerte, suena agresivo. Pero cambias eso, suavizas y puedes ir cambiando la cultura y la aceptación de la gente. Y entonces ya no ves el aborto como algo grave. Ahora lo dices, es interrumpir el embarazo. Yo no estoy matando a nadie, estoy interrumpiendo. Y como eso, mucho. Pero Pablo decidió usar el ejemplo de la comida y del matrimonio. Hoy yo te menciono el aborto. ¿Y qué decir de la ideología de género? El cuerpo, pues tú puedes decidir si eres hombre o mujer.
Tú eres libre de decidirlo. Y esto también, ideologías que están hoy. Pablo no las tocó, pero seguro si yo estuviera escribiendo hoy, las pondría. El punto de todo esto no es cada una de esas cosas, porque nos tardaríamos horas hablando de cada uno de esos detalles, que es bueno hablarlo, sí. Pero el punto de Pablo es, ten cuidado. Come la palabra, fúndate en la palabra. Que la palabra sea la que te guíe. Que el fundamento sólido sea Cristo. Porque estando fundamentado en Cristo, te vas a ahorrar todas esas confusiones. No persigas modas, sigue a Cristo. No persigas un hombre, un predicador, un influencer de moda que habla muy bien, que está súper bien, qué bueno, cuando te edifica, tómalo. Pero sigue a Cristo Jesús. Que Él sea tu pasión y el centro de tu vida. ¿Voy bien? Ahora dice el versículo 7, y con eso cierro esta parte. Dice, desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad. Yo leía eso, ¿cómo que de viejas? ¿Qué se refiere? Lo que está queriendo decir aquí el apóstol Pablo, la Nueva Traducción Viviente, si alguien tiene esa versión, el versículo 7 dice, no pierdas el tiempo discutiendo sobre ideas mundanas y cuentos de viejas. En lugar de eso, entrénate para la sumisión a Dios. En pocas palabras, amada iglesia, dejemos de perder el tiempo en cosas que no aprovechan y entrenémonos para cada día servir a Dios. Dejemos de discutir cosas insignificantes o triviales, perseguir fábulas, ideologías y filosofías y volvamos a la palabra. Ahora, si tú comes la palabra, lees la palabra, eres buenísimo en la palabra y la palabra es tu alimento diario, ok, te doy chance de que a lo mejor discutas un poquito de esas, pero no si no estás lleno de la palabra. ¿Me estoy comunicando? Entonces, iglesia, termino con esto diciéndote, ¿cuántos mensajes necesitas oír en los que te animan a leer la palabra y tener un devocional diario? ¿Cuántos necesitas oír para que lo hagas? Se tenía que decir y lo dije. ¿Cuántas veces me has oído a mí decirlo? ¿Cuántas veces lo has oído en los años que tienes de cristiano? Y yo te pregunto, ¿lo haces? Si lo haces, como dijeran los correos, ignora este mensaje. O esta primer parte. Si lo haces, estoy seguro que tienes la madurez para decir, bueno, eso no me toca a mí. Haz caso omiso. Pero si no lo haces, ¿cuántos mensajes más necesitas? Pueden ser 100 diarios, pero mientras no dispongamos el corazón, nada pasará en nuestra vida. Por eso dice, despiértate. Despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo, dice la palabra. Iglesia, no puede ser. Los tiempos son peligrosos. Las enseñanzas y las filosofías son bien sutiles. Fácil se cuela una palabrita, una cosita y poquito a poquito nos deslizamos. Pero si no tenemos el sólido fundamento de la palabra en nuestra vida, ¿cómo vamos a ser librados de eso? Si aún la Biblia dice hasta los escogidos serán engañados. ¿Por qué serán engañados? Porque quiere decir que no es algo tan obvio. Cuando te dicen, Cristo no es Dios. Ah, pues no, es lo contrario, luego lo rechazas. Pero cuando hay cositas ahí como que, ¿te ha tocado oír un mensaje que dices, ay, es que como que sí, pero algo raro anda por ahí? Como que sí dice cosas bien, pero hay otras como que está, no sé. Si tú estás oyendo uno de esos mensajes, mira, ponle pausa. Y vete a leer la palabra. Y después de leer la palabra, si quieres ponle play. Pero que sea más la palabra tu alimento que uno de esos mensajes que suena padres. Porque a veces son más coaching
y hablo aún de mí. Porque tal vez pueda yo llegar a convertirme en un coach. Pero yo tengo que predicar a Cristo y esa es mi responsabilidad. Pero la tuya, cuidar lo que oyes. Muy bien. Número 2. Me meto en el punto, versículo número 12. Saltemos al 12. Bueno, desde el 11 vuelve a decir Pablo, esto manda y enseña otra vez. Lo anterior fue que se casen y que oren por sus alimentos. ¿Vale? Esto ahora Pablo vuelve a decir, esto manda y enseña. ¿Qué? Que ninguno tenga en poco tu juventud, sino sea ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Y como te decía, este no es un mensaje exclusivo de los jóvenes, aunque todos aquí son jóvenes, gracias a Dios. Pero si por algo dices, no, esto es para los muchachos, yo quiero decirte, joven y a un adulto, que Pablo no le dice a Timoteo, espera a ser mayor para ser ejemplo. Le dice, así como eres, con esa corta edad y esa escasa experiencia, ya sé ejemplo. ¿Sí lo dice o no? Ninguno tenga en poco tu juventud, sé ejemplo. La barrera de la juventud no es un obstáculo, es una ventaja, sabiéndola aprovechar. ¿Y por qué lo menciono? Cuando se trata de nuestros errores, siempre es más fácil culpar a otros. Siempre es más fácil excusarnos. Pero ¿sabes algo? El verdadero tú surge cuando hay algo adverso y cuando te equivocas. El cómo enfrentas tus errores y cómo enfrentas la adversidad es el verdadero tú. Lo voy a repetir. El cómo enfrentas tus errores y cómo enfrentas la adversidad, ese es el verdadero tú o el verdadero yo. Porque aquí podemos tener una apariencia de santos, lindos. A ver, el que tienes al lado, velo, es casi un ángel. Tiene una aureola y tiene alitas. ¡Wow! Qué bonito es conocer a todos los hermanos en sus buenas, ¿sí o no? Cuando aquí todos estamos y todos estamos de buenas, ¡qué padre! Pero ¿sabes? Quien me conoce en mis malas es mi esposa. Y ella sabe quién es el verdadero yo. Y mi oración es que ella pueda decir, el verdadero Alfonso está aquí predicando. Pero qué reto tan grande. Porque el que me conoce, el que sabe cómo enfrento mis errores, no son todos. A veces nos esforzamos por una apariencia y podemos mantener una apariencia religiosa y queremos cuidar que todos sepan que sé y que todos sepan que soy bien buen amigo y que todos sepan que soy bien espiritual y que todos sepan que cuánto estudio la Biblia. Pero cuando hay un problema y cómo reacciono ante eso, es lo que demuestra quién soy. Y Pablo le está diciendo a Timoteo, tú eres joven, eres un chavito. Y como jóvenes nos hace falta experiencia. Digo nos, porque me incluyo, soy joven. Pero Pablo no está excusando a Timoteo y diciéndole, bueno, eres joven, te doy chance, bueno, cuando crezcas, cuando seas más maduro, sé ejemplo. No. Le dice, ya, así como eres, aún con tu falta de experiencia y con muchas cosas que tienes de desventaja por tu edad, ya sé ejemplo. Si hay un joven, dile, ya sé ejemplo. Y si hay un adulto, dile, ya te tardaste en ser ejemplo.
Porque, amada iglesia, tu vida predica más fuerte que tus sermones. Tus berrinches hablan más que tus sermones. Tus groserías demuestran más que tus enseñanzas. Eso es una verdad. Y hablo por mí mismo. Mis excusas hablan más que mis argumentos. Porque a veces me puedo excusar y decir, no, es que él tiene la culpa, no, es que allá, no, es que acá. Eso está hablando más de lo que soy. Y lo que el Señor a veces quiere hacer con mensajes como este es que se caigan las escamas de nuestros ojos y digamos, híjole, tengo que trabajar todavía en mí. Y tengo que ser ejemplo. Por eso Pablo le dice, sé ejemplo. En 6 áreas tienes que ser ejemplo. Para que la gente vea a Cristo en ti y no un profesional religioso. ¿Qué es un profesional religioso? Un profesional que, wow, tú lo ves y dices, este cuate es hecho y derecho en la palabra. Oh, sí, pero no es ejemplo en lo íntimo, en lo real. Es un profesional, es un actor de primera. Amado, que la gente pueda ver en nosotros un verdadero ejemplo y no un verdadero religioso. No esperes a ser perfecto para ser ejemplo. Porque eso también decimos, bueno, cuando yo sea perfecto, entonces sí, ya, voy a ser un buen ejemplo. No, por eso te decía desde el principio, ya eres un ejemplo. Pero tal vez no eres un buen ejemplo. Ya desde ahorita tenemos que trabajar siendo transparentes. Diga conmigo, transparente. Contigo mismo, con tu familia y con otros. Ahora, no es la idea que te descares, ¿verdad? Digas, haberlo dicho antes, pastor, pues ahora sí les voy a demostrar quién es el verdadero yo. Y a todos andarles diciendo groserías y insultándolos. No, mi hermano. Trabajemos para que tu verdadero yo lo puedas mostrar y no tengas que avergonzarte. 6 áreas. La primera área en la que tú y yo tenemos que ser ejemplo es en palabra. ¿En qué sentido? Que no solo lo que prediques o enseñes o digas saber, sino cómo hablas en lo cotidiano. Eso es lo que importa. Sé ejemplo en palabra no quiere decir lo que pase detrás de un púlpito. Porque detrás de esto pudiera yo parecer muy elocuente. O lo que tú digas en un estudio, ¿verdad? Ay, pues hoy le voy a enseñar a mi hermano tal cosa. No, fíjate que hoy estaba estudiando. Y esto y lo otro. Y déjame, te digo y te enseño. Qué bueno que tengas una palabra que dar. Pero a lo que se refiere Pablo, es ejemplo en tu forma de hablar cotidiana. ¿Cómo hablamos en lo cotidiano? Hay queja, hay chisme, hay amargura, hay envidia, hay excusas, hay pecado, hay envidia, etcétera, etcétera, etcétera. Seamos ejemplo. Que nuestra boca refleje sabiduría, verdad y gracia. Diga conmigo, sabiduría, verdad y gracia. Eso tiene que salir de mi boca. De la abundancia del corazón habla la boca. Para que salga de mi boca tengo que llenar mi corazón con sabiduría, verdad y gracia. Y si lleno mi mente, mi boca, mi corazón de mentira, de ocio, de ambición, de amargura, eso va a salir por mi boca en lo cotidiano. Porque aquí me puedo cuidar de decir cosas buenas, porque tengo aquí mi speech, tengo mi bosquejo. Pero en lo diario, cuando me hacen enojar, cuando estoy desprevenido, cuando hay una situación que hace que salga sin preparación en mi corazón, ¿verdad? Va a aflorar de mi boca lo que verdaderamente hay en mi corazón. Y a veces decimos, es que no es lo que quería decir. No, sí, eso es lo que querías decir, hijito, es lo que tienes en el corazón. En medio de ese pleito, en medio de ese que te agarraste con tu esposo, tus hijos, con alguien, y salieron palabras que después, no, es que la verdad es, no, eso no es lo que pienso. O sea, de la abundancia del corazón sale la boca. Habla la boca.
Entonces, ¿qué hago? Llena tu corazón de cosas buenas con la palabra, para que fluya de tu corazón una palabra que edifique y no que destruya. Tus labios deben ser tu púlpito, no una cuchilla, no una lanza, no una espada para cortar cabezas, para herir a otros. Tiene que ser un púlpito que predique a Cristo Jesús. Muy bien. Tienes que ser ejemplo en conducta, tu estilo de vida, decisiones, hábitos. Hábitos. ¿Qué dije? ¿Quién es un buen ejemplo de hábitos? Qué difícil tal vez. Eso quiere decir que reconocemos que hay malos hábitos. Y luego, ¿qué hacemos? Sé coherente entre lo que enseñas y lo que haces, entre lo que dices ser y lo que vives. Eso se llama integridad. Y la integridad es nuestra principal credencial para predicar a Jesús. Tu vida es el sermón que todos leen. O lo dijera Pablo, tú eres una carta abierta, leída por todos. Por eso mi conducta tiene que ser intachable. ¿De qué más tenemos que ser ejemplo? De amor. Y amor no quiere decir que a todo mundo, ay, cómo te amo, ¿verdad? Porque a todo el mundo le puedes decir eso. Pero el amor, fíjate, ¿qué amor se refiere ahí? Porque ¿sabes que los griegos tenían muchas palabras para hablar de amor? El amor eros era ese amor sexual y apasional. Y así decía, eros. El amor fraternal, fileos, es ese amor de amigos. El amor astorgos, ese amor de esposos, de exclusividad. Pero el amor, la palabra que dice ahí Pablo a Timoteo, no usó eros, no usó astorgos, no usó fileos. Usó ese ejemplo de ágape. El amor ágape. ¿Qué es el amor ágape? Es un amor sacrificial. ¿Quién es ejemplo de sacrificio? ¿Quién es ejemplo de paciencia? ¿Quién es ejemplo de compasión? ¿Quién es ejemplo de no presumir? ¿Dónde encuentro la definición del amor ágape, pastor? 1 Corintios 13. El amor es sufrido, benigno, no tiene envidia, no es jactancioso, no se envanece, no guarda rencor, perdona, todo lo sufre, todo lo espera, todo lo soporta. Ejemplo de eso, híjole, me la pones muy difícil. Sí, pero solo el Cristo en tu corazón te puede ayudar. Y eso es lo que tenemos que ser ejemplo, no de un amor falso. Cuando Pablo escribe y dice, tu amor sea sin fingimiento, es eso. Podemos fingir el amor. Manita, ¿cómo te amo? ¿Verdad? Y se da la vuelta y ¡oh! Así podemos ser. Y tenemos que tener mucho cuidado. El amor no es un sentimiento, es una decisión que refleja a Cristo Jesús. Y nos está pidiendo el apóstol Pablo, bueno, el Señor, que seamos ejemplo de amor. En espíritu, sé ejemplo en espíritu. ¿Qué es? Que esté lleno del espíritu y ande hablando en lenguas por todos lados. No. O que ande temblando, ¿a eso se refiere a ser ejemplo del espíritu? No. No es la palabra espíritu, neuma, que es la palabra que se habla del espíritu o Espíritu Santo o un espíritu humano. La palabra que decidió Pablo poner ahí en espíritu, traducido en español espíritu, es actitud. Cuando la Biblia dice tenía un buen espíritu, no es que tenía un demonio o a un espíritu bueno, o se le metió un ángel, no. Un buen espíritu es tener una buena actitud. Así se traduce de una mejor manera al español. Y lo que Pablo le está diciendo a Timoteo, sé ejemplo en tu actitud interior, en tu fervor, en tu disposición, en tu pasión por Dios. ¿Cuántos hoy se levantaron con toda la actitud?
¿Cuántos subieron esas escaleras con toda la actitud? ¿Cuántos están ahorita con toda la actitud? A ver, vuelta con el de al lado. Que se vea la actitud. Pues me la mató después de este mensaje, pastor. Mantén esa actitud y ese corazón encendido, humilde, lleno del Espíritu Santo. Porque te voy a decir algo. No basta con tener doctrina o enseñanza. Hay que tener una buena actitud. Puedes tener todo el conocimiento bíblico y de todos los temas, pero tienes una actitud pésima. No sirve de nada lo que sabes. Es más, hasta te condena. Mejor no sepas nada. Y eso hay que tener cuidado, porque podemos tener una pésima actitud y dañar a otros y sentirnos superiores y tener una superioridad. Y solamente herimos, lastimamos y para nada inspiramos a seguir a Cristo. Al contrario, no, gracias. Que nuestra actitud sea ejemplar. No solo necesitamos llenarnos de enseñanza y de aprendizaje y de doctrina. Qué bueno lo que hacemos todos los domingos en la tarde. Bueno, no todos. Ahorita estamos en un mes de descanso. Qué bueno que aprendamos y nos llevamos lecciones y salgamos y digamos, wow, hoy aprendí mucho. Sí, qué maravilloso, pero si eso no está cambiando mi actitud, no sirve de nada. Eso tiene que afectar directamente en mis actitudes y especialmente en mis actitudes para con el de al lado o con el de atrás o con mi esposo o con mi esposa, con mis hijos, con mi suegra, con mi suegra. De pasada, ¿no? Yo tengo una excelente relación con mis suegros. Son los mejores suegros del mundo. Así es, amén. Y ellos tienen una excelente actitud conmigo. Porque soy... Eso ya fue mi esposa. Siguiente área que tenemos que ser ejemplo de fe. O sea, ¿a qué se refiere fe? Esa palabra que usa ahí el apóstol es pisteu y quiere decir confianza activa en Dios. Traducido como fe. Una fidelidad en su palabra, que lo que Él me dijo, yo voy a confiar en Él y por eso me mantengo firme en la adversidad. Sé ejemplo de cómo enfrentas las adversidades. Por eso te decía, una adversidad demuestra tu verdadero yo. Una adversidad saca a flote la verdadera fe, porque a veces podemos decir, oh sí, yo tengo toda la fe del mundo, pastor, sí, apenas una sacudidita y ya andamos tirando la toalla. Ahí se ve realmente la fe. Y lo que dice Pablo es, sé ejemplo en esa fe, cree cuando no ves, obedece cuando no entiendes. Le voy a volver a decir. Cree cuando no ves, obedece cuando no entiendes, permanece cuando otros se rinden. Eso es fe. Y eso saca el verdadero carácter. No te rindas. No renuncies. Sigue adelante. Obedece al Señor cuando no entiendes. Es que no entiendo. ¿Por qué tengo que hacer eso? Tú cállate y obedece. Después entenderás. A veces el Señor no te explica. A veces queremos, Señor, explícame, ¿por qué tengo que hacer eso? No te voy a explicar nada, punto. Soy Dios y obedece y ya. Eso se llama confiar en Él. No, eso se llama autoritarismo. No, porque lo que Él te pide siempre es bueno. Porque lo que Él te pide siempre es para tu bien. La fe no es ciega. A pesar de lo que otros dicen, no, es que la fe es ciega, pastor. La fe, no, la fe no es ciega. La fe está mirando a Jesús. Que la fe no vea las cosas, no vea las circunstancias, las ignore, no quiere decir que sea ciega. La fe es que yo decido, en vez de ver eso, ver a Jesús, el autor y consumador de la fe. Entonces no es ciega, al contrario, es visionaria. La fe es visión en Jesús, no ciega. Seamos ejemplo de eso. Última, sé ejemplo de pureza. ¿Me ayudas, Brian, con la música? Sé ejemplo de pureza.
A veces la palabra pureza y santidad se confunde, pero es distinta. Santidad tiene en el ser humano varios, ¿cómo llamarlo? Sentidos. El sentido de ser apartado. Cuando tú vienes a Cristo, Él te santifica. ¿Qué quiere decir esto? Te aparta para Él. Eres santo. Iglesia, tú ya eres santa. En ese sentido eres santo. El Señor te apartó y dijo, ustedes son mi pueblo, son mío. Él es un Dios celoso. Mi pueblo. Eres santo, apartado para Dios. No para darle vuelo, no para entregar tu cuerpo a otras cosas, no para vivir para otras cosas, tú vives para Dios, ¿sí o no? Le dijimos, tú eres mi Señor y mi Salvador. Decidiste dedicarte y entregarte a Él, por lo tanto, fuiste santo, apartado. Hay otro sentido. Santidad también tiene que ver con un proceso en el cual Él va cambiando aquello que está mal en tu vida, para que poco a poco te vaya perfeccionando. Y ese proceso de perfeccionamiento también tiene el nombre santidad. Por eso eres santo y estás siendo santificado. ¿Me explico? Santo porque eres apartado y poco a poco el Señor va limpiándote. Cambia tu manera de pensar, ya dejaste de decir groserías y nadie te dijo nada, ya dejaste esto, dejaste aquello, porque poco a poco tu vida va dejando a un lado las cosas que no convienen. Como dice la palabra, todo te es lícito, pero no todo te conviene, y entonces vas entendiendo y dices, esto no me ayuda, esto no está bien, y tú haces a un lado, no porque te pusieron una serie de reglas, no porque el pastor ahí en la puerta puso reglamento, no dirás groserías, no verás así, no dirás así. No, nunca hemos hecho eso. El Espíritu Santo poco a poco va trabajando. Santificación. ¿Vamos bien? Pero aquí usa una palabra que se llama pureza. Y yo estaba investigando un poquito, ¿qué es esto? Porque no es la palabra santidad, y pudo haber puesto el apóstol Pablo ese ejemplo de santidad. Simple. Pero no, puso de pureza. Y la palabra, el significado de pureza, en este sentido es que mantengas limpio, limpieza de cuerpo, alma y espíritu. Esa es esa pureza, cuando tú limpias. ¿A cuántos les gustaría tomar esta botella? Yo confío en que el agua es pura. A propósito, voy a tomar. Ah, qué rica, ¿eh? Las venden aquí. Yo confío que es pura. Porque es pura, porque se ha eliminado cualquier contaminante. Si yo le echara una gotita del agua del inodoro con un gotero, no estoy diciendo que con desechos, o sea, simplemente el agua del inodoro ahí, y la pongo y les invito, ¿quién quiere tomar? ¿Por qué no? Porque es impura. Porque hay agentes contaminantes. Tú y yo tenemos que buscar. La santidad la produce Dios, pero la pureza tú la tienes que buscar. Él es el que te santifica, pero tú y yo somos los que tenemos que buscar purificarnos.
someternos a procesos, porque esa agua fue purificada no con una intención. Y eso es a lo que voy. Aquí tengo un agua que no nada más el que la embotelló dijo, tengo la intención de que sea pura. ¡Ah! ¡Ya es pura! ¿Listo? Se sometió a un proceso. Yo no sé si fue con electricidad, yo no sé si fue tratada con diferentes filtraciones, pero hubo un ¿qué? Proceso. Amada iglesia, ¿qué proceso te está sometiendo Dios? ¿O tú mismo voluntariamente te estás sometiendo para purificar tu forma de ver a las mujeres? ¿Qué proceso te estás sometiendo voluntariamente para dejar a un lado que ese dominio, o para que ese dominio propio, el cual tienes débil, te gane? O para fortalecer tu dominio propio. ¿Qué sometimiento tú estás teniendo en tu vida para dejar de hablar como hablas? ¿Qué estás haciendo en tu vida para perdonar a quien no has perdonado? Porque todos esos agentes contaminantes no se van a ir con una intención. Ay, Señor, tengo la intención de... Pues el Señor va a decir, y luego, ¿a qué hora? ¿Qué vas a hacer? ¿Cuándo vas a someterte a ese proceso? Y lo que está diciendo Pablo es eso, métete a ese proceso donde tus ojos sean limpiados, donde tus intenciones no solamente se queden en eso, sino que sea llevado a la acción. Ese proceso en el que tú seas transparente, limpio, te vulneres, hables. ¿Sabes cuál es el principal proceso para purificarte? El que confiesa sus pecados y se aparta. No, pues yo se los confieso a Dios. No, espérame. Santiago dice, confesaos vuestros pecados unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Y la oración eficaz del justo puede mucho. Porque yo puedo venir a lo secreto y orar y decir, Señor, perdóname por esto, perdóname por aquello. Sí, yo puedo orar y decir, purifícame, purifícame, purifícame. Y sabes, a veces no pasa. ¿Por qué? Porque allí en donde nadie me ve, donde nadie sabe con qué batallo, donde nadie sabe cuál es mi pecado, es muy seguro allí. Pero cuando tú te atreves a venir y decirle, hermano, ora por mí, veo pornografía, ya no puedo, ya me cansé, ora por mí. El hecho de que Él lo sepa, ay, yo porque tengo que decirle eso solamente entre Dios y Dios. Y pues sí, ahí en tu orgullo está muy bien. Ahí guárdalo. Y sigue así los años que llevas. Pero cuando tú lo sacas, cuando tú dices, este es mi problema, y alguien más lo sabe, ¿sabes qué hiciste? Rompiste el orgullo. Lo hiciste a un lado y le estás dejando entrar a Dios con su gracia. La gracia no opera donde hay orgullo. La gracia no opera donde hay apariencias. La gracia opera donde hay arrepentimiento y donde te vulneras y dices, este soy yo. Y soy un pecador. Y soy de lo peor. Y viene la gracia y te limpia. Pero calladitos nos vemos más bonitos, ¿verdad? Entonces, qué serios. No se enojen. Vulnerémonos. Ahora sí que cuéntaselo a quien con más confianza le tengas. La pureza no es represión, es verdadera libertad. Es que ¿cómo? Vivir puro para Dios, qué aburrido. Abstenerme de todas esas cosas, qué feo. ¿Cómo me voy a divertir? No sabes. Te puedes verdaderamente divertir sin empuercarte. Te diviertes mejor. Te diviertes mejor cuando estás en tus 5 sentidos que cuando estás ido. Te diviertes mejor cuando sonríes sin los efectos de ninguna sustancia. Eso es libertad. Así que, preciosa iglesia, termino. Creo que ha sido clara la palabra.
Y el llamado de Dios es: sé ejemplo, sé fuego. No seamos mal ejemplo y no seamos extintores que apagan la fe de otros. Sé ejemplo y sé fuego. ¿Quieres ponerte de pie, por favor?